Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí a su mejor canal de motos, Las Mil y Una Rutas. Bueno parceros, en esta ocasión les traigo un video que ha sido muy solicitado, muy pedido por ustedes. Desde la vez que subí el top 5 de las motos más económicas, me han venido pidiendo este top en los comentarios. Un top 5 de las motos de 125 centímetros cúbicos más completas aquí en Colombia. Pues bien parceros, hoy les voy a complacer, hoy les voy a dar gusto porque vengo a traerles este top de las motos de 125 Sports más completas aquí en Colombia. Estas motocicletas de baja cilindrada de 100 a 125 centímetros cúbicos son, según muchas publicaciones, las más vendidas aquí en el país. ¿Por qué? Por su bajo costo, por el ahorro de combustible, porque son muy prácticas, porque sirven para el trabajo. Sin embargo, algo no muy favorable en estas motos es que las marcas no le apuestan mucho en cuanto a tecnología, en cuanto a accesorios, en cuanto a calidad a estas motos, como sí ocurre en otros países. De hecho, Colombia está años luz de otros países que sí se preocupan por la seguridad y por la calidad de esas motos de baja cilindrada. Esa es una preocupación grave y pues nada, esperemos a que las motos con las nuevas legislaciones que se vienen pues sigan exigiendo mejor calidad en estas motocicletas. Antes de arrancar con este top, quiero que tengan en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que para este top no tuve en cuenta todas las gamas de motocicletas, únicamente tuve en cuenta las motos Sport o de calle o de ciudad, como las llamen en cada país o como las denominan las diferentes marcas. No tuve en cuenta ni las motos enduro, ni las semiautomáticas, ni las scooter. ¿Por qué? Porque son propósitos diferentes y porque no puedo agrupar a todas las motos en una sola categoría. Ya más adelante haré un video muy posiblemente sobre el top 5 de las enduro, de las semiautomáticas, de las scooter. Lo segundo es que quiero que tengan en cuenta los criterios que voy a utilizar o que utilicé para evaluar cada una de las motocicletas en el top. Para este top utilicé 4 criterios. El primero, torque y potencia. Segundo, el consumo de combustible. Aquí es muy importante porque el consumo, para determinar el consumo de cada moto me basé única y exclusivamente en la experiencia de los usuarios, no en lo que dicen las marcas, que muchas veces es falso. El tercer criterio es la tecnología con la que cuenta la motocicleta y el cuarto criterio son los accesorios con los que esta viene de fábrica. Ojo, tengan muy en cuenta y les reitero que este es un top de motos más completas con los criterios que ya les di, no es un top de calidad. Así que el puesto que ocupe la motocicleta, pues si es puesto número 1, número 2, no quiere decir pues que sea la mejor o que esté por encima de otra, no es un top de calidad. Para hacer un top de calidad ya pues es una cosa muy diferente, tendría que hacer otro video y más si nos referimos a motos de 125 centímetros cúbicos. Sin embargo, les estaré mencionando algunas cositas, algunas cosas no muy buenas o algunas cosas positivas en cuanto a la calidad de las motocicletas para que ustedes mismos saquen su propio criterio en ese aspecto. En el quinto puesto tenemos a la legendaria, la única, la inconfundible Suzuki GN 125. No podía faltar en este top el tanquecito de guerra que se ha venido fabricando desde 1982 y que es muy famosa por su potencia y versatilidad. Cuenta con un motor de 124 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 12.5 caballos de fuerza a 9000 RPM, haciéndola la segunda más potente del top, y un torque no muy favorable de 8.6 Nm a 7000 RPM. Su consumo de combustible no es el mejor si tenemos en cuenta su cilindrada, ya que apenas nos recorre de 350 a 380 km con el tanque lleno. De su tecnología no hay mucho que decir, es una moto convencional, de una mecánica sencilla, muy propio de su estilo clásico y relajado. Cuenta con un tablero análogo y su encendido es eléctrico. En cuanto a sus accesorios, esta GN sobresale con una parrilla de carga muy resistente que la hace ideal para el trabajo y el uso en zona rural. A pesar de situarse en el quinto puesto, me atrevería a decir que esta GN es la moto más versátil y de mayor prestigio en este top. Pero bueno, esto lo trataré en otro video que realizaré sobre ella más adelante. Así que continuemos. En el puesto número 4 tenemos a la Ignitor 125, la apuesta de giro para las motos de este segmento aquí en Colombia. Cuenta con un motor de 124.7 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 11.1 caballos de fuerza a 7500 RPM y un torque máximo de 11.0 Nm a 6500 RPM.
La capacidad de su tanque es de 2.9 galones y este nos arroja una muy buena autonomía de 400 a 420 kilómetros con tanque lleno. En cuanto a su tecnología, cuenta con el ya muy conocido sistema IS3, el cual contribuye al ahorro de combustible y a alargar la vida del motor, mediante un mecanismo que apaga la moto cuando ésta se detiene y la vuelve a encender cuando se aprieta el embrague. Por otro lado, cuenta con un tablero en su mayoría digital que nos muestra una completa información sobre la moto y un faro trasero en iluminación LED. El único accesorio que ofrece Hero en esta motocicleta son sus defensas, de un estilo sencillo y rústico para el estilo moderno de la moto. Si bien esta Ignitor tiene un motor muy confiable, hay otros detalles que no son muy buenos. Uno de esos es que solo cuenta con 4 velocidades. Esto limita su velocidad final y genera algunas mínimas vibraciones a muy altas revoluciones. En el puesto número 3 tenemos a una de las integrantes de la familia Discover, la Discover 125 STR BS. Esta moto equipa un motor de 124.6 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 12.8 caballos de fuerza a 9000 RPM, haciéndola la mejor del top en este aspecto, y un torque máximo de 10.8 Nm a 6500 RPM. La capacidad de su tanque es de 2.6 galones y este nos arroja una muy buena autonomía de 410 a 450 kilómetros con tanque lleno. Lo más llamativo en su tecnología es su monoshock asistido por gas, el cual le da un toque más deportivo y le brinda mayor comodidad, además de ser la única con este sistema de amortiguación trasera en el top. También cuenta con la tecnología DTSI de Bajaj, que según la marca brinda un mejor rendimiento en el motor y una mayor eficiencia de combustible. A pesar de ser una moto potente, su iluminación y sus frenos no le alcanzan para seguir avanzando en el top. Por otro lado, algo que no la deja muy bien posicionada es su tablero 100% análogo, obsoleto y básico en comparación con la mayoría de las motos de su segmento que ya han evolucionado en ese aspecto. Asimismo, una de las quejas más constantes de los que tienen esta moto es que presenta una fuga por la base del cilindro debido a un defecto en los empaques del motor, que se soluciona, según sus propietarios, cambiándolos por unos más gruesos. Auteco la entrega con dos accesorios, un puerto USB y un pequeño baúl, que le da un plus y la ubica por encima de sus competidoras en este aspecto. En el puesto número 2 tenemos a otra integrante de la familia Discover, esta vez la Discover 125 UG. Esta motocicleta equipa un motor de 124.5 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 10.9 caballos de fuerza a 7500 RPM y un torque máximo de 11.0 Nm a 5500 RPM. Tiene el tanque más pequeño del top, ya que solamente le caben 2.1 galones, el cual ofrece una autonomía de 410 a 450 kilómetros. Su tecnología le dio el segundo puesto a esta moto, ya que es la única del top que cuenta con iluminación frontal tipo LED, además de contar, al igual que la primera del top, con un sistema de frenada combinada CBS, tecnología DTSI y un tablero en gran parte digital que muestra una completa información. Algo no muy bueno es que Auteco la entrega sin sliders, únicamente con puerto USB, lo que la puso en desventaja con la número 1 de este top. Y finalmente el primer puesto de este top, según nuestra opinión, la opinión aquí del canal, ustedes pueden obviamente sacar sus propios criterios, hacer su propio top. Obviamente no podíamos meter a todas las motos, hay muchas, pero ese es nuestro criterio. El primer puesto de este top, como la moto más completa aquí en Colombia de 125 centímetros cúbicos, es la la Pulsar NS 125.
Equipa un motor monocilíndrico 4 tiempos de 124.4 centímetros cúbicos, el cual nos ofrece una potencia máxima de 11.8 caballos de fuerza a 8.500 RPM y un torque máximo de 10.8 Nm a 7.000 RPM. La capacidad de su tanque es de 2.77 galones, el cual nos ofrece una muy buena autonomía de 400 km aproximadamente. Resaltan de su tecnología su frenada combinada CBS con un freno de disco delantero de 240 mm, a diferencia del segundo y el tercer puesto que equipan uno de 200 mm. También resaltan su sistema DTSI y su tablero en gran parte digital que brinda una completa información sobre la moto. En cuanto a sus accesorios, Auteco la entrega con sliders y con puerto USB. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué elegimos la NS como la mejor. ¿Por qué, digamos, no la Discovery UG o la Discovery STR Pro si comparten ciertas características que las hacen similares? Pues bien, porque la Pulsar es la moto más completa. La moto más completa y más equilibrada del top, ¿no? En cuanto a potencia, en cuanto a consumo, en cuanto a tecnología, accesorios. Fíjense que, por ejemplo, la Discovery UG no tiene igual potencia que la Pulsar 125. La Pulsar 125 le saca mucha ventaja en este aspecto. Y también la UG no viene con sliders, eso la pone en desventaja también. Ahora el tercer puesto, comparémosla con la Discovery STR Pro. Infortunadamente, a pesar de que esta Discovery STR Pro trae buen torque, trae buena potencia, perdón, 12.8, es una moto que en tecnología está todavía algo obsoleta, con un tablero análogo, 100% análogo, y no trae la frenada combinada CBS que sí trae la Pulsar. Entonces, según nuestro criterio, la Pulsar es la moto en este momento en Colombia más completa porque es la más equilibrada en todos los aspectos. Y bueno, parceros y parceras, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado este top 5 de Moto 125. Y nada, si te gustó el video, regálame un like. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Gracias por el apoyo, ya somos casi 2000 suscriptores. Gracias a ustedes, a todos sus comentarios, todos sus mensajes. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que decir acerca de este top, sus comentarios serán aquí abajo muy bien recibidos. Pueden postular sus motocicletas también. Si creen que faltó una, pueden dejarlo ahí para iniciar el debate y la discusión. Nada, parceros, muchas gracias por ver este video. Compártelo con tus amigos en todas sus redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.